Hola, a continuación, en esta presentación vamos a explicar los principales aspectos del nacionalismo del siglo XIX, así como la unificación alemana e italiana. Bien, en primer lugar vamos a definir qué es el nacionalismo, ¿no? Y vamos a definirlo como una ideología política que defiende el derecho de los pueblos a decidir sobre ellos mismos y, por lo tanto, a defender su soberanía o a configurarse como una nación. ¿Qué es una nación? Pues es un conjunto de individuos que poseen una serie de lazos culturales, ya sea religiosos, tradiciones, idioma, y que desean vivir en común y esta nación, este país. El nacionalismo que vamos a analizar es el del siglo XIX, que va a configurar Europa tal y como la conocemos hoy. Bueno, ¿cuáles son las principales causas de la expansión del nacionalismo? Pues en primer lugar vamos a destacar el liberalismo político, que defendía la soberanía nacional, es decir, el derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro político. En segundo lugar, también lo va a fomentar el liberalismo económico, puesto que la burguesía necesitaba una nación unida y estable y no un conjunto de estados separados, con fronteras, aranceles, que dificultaba este liberalismo económico. Y por último, el Congreso de Viena y Napoleón, con sus guerras, va a levantar ese sentimiento de pertenencia, de defensa de la nación por parte de los diferentes integrantes de Europa. Bueno, pues en resumen, estas tres son las principales causas que van a favorecer esa expansión. Por último, vamos a diferenciar dos corrientes nacionalistas. La primera, la que hace referencia a la corriente liberal, en la que defiende que solamente la voluntad de los pueblos es suficiente para que se configuren como una nación, lo que vendría a ser la soberanía nacional. Y en segundo, la conservadora, en la que la nación es entendida como una agrupación de personas, de pueblos que comparten una misma cultura, ya sea idioma, costumbre o tradición. Por último, tenemos que decir que el nacionalismo actúa de dos maneras. O bien separó territorios, como pudo ser el caso del Imperio Turco, de cual Grecia se va a separar, o integrador, es decir, pues un conjunto de estados se van a configurar como un país, como pudo suceder en Italia o Alemania. Vamos a analizar lo que sería la unificación alemana. En primer lugar, tenemos que decir que en 1815 Alemania era un conjunto de 39 estados que estaban presididos de alguna manera por el emperador de Austria, que era Francisco I. Y el primer acercamiento, el primer intento de unificación va a ser el Zollverein, que fue en el 34, que era una unión aduanera. Hablando del Zollverein, pues estas eran las regiones, estas que tenemos aquí en moradito, que pretendían tener una misma libertad arancelaria, una unión comercial para, bueno, pues beneficiarse mutuamente. Los estados alemanes que sobresalían en todo este compendio que tenemos aquí, pues principalmente lo he puesto aquí, son Austria y Prusia. Ambos estados estaban divididos, ¿no? Había una parte que estaba más a favor de Austria y otra a favor de Prusia. En esta diapositiva vamos a analizar las fases de la unificación alemana. Bueno, pues en primer lugar tenemos la Guerra de los Ducados, que tiene como objetivo controlar esta zona que tenéis aquí, de Dinamarca. En concreto, dos ducados que eran de Holstein y de Schleswig. La guerra se va a iniciar en el 64 y cuatro y el objetivo era controlar estas localidades que tenían mucha población de origen alemán. Bueno, pues en ese sentido van a tener éxito los alemanes y Dinamarca cederá estos dos puntos. En segundo lugar, tenemos la guerra austro-prusiana, que es en el 66. Bueno, pues esta guerra austro-prusiana tenía como objetivo eliminar a Austria del proceso de unificación. En ese sentido, destacaba Guillermo I como rey de Prusia. Bueno, pues Prusia va a derrotar a Austria en diferentes batallas, os he señalado aquí la de Sadowa, y logró unificar los estados del norte de Alemania. Y por último, nos quedaba el último actor, que era Francia, en el que, bueno, vamos a destacar aquí lo que sería la guerra franco-prusiana del 70-71. En ese sentido, pues Napoleón III se va a enfrentar contra Guillermo I. En el 71 las tropas prusianas estaban mucho mejor preparadas e incluso habían anticipado un poco el conflicto y ya se habían armado y dotado de un gran ejército y van a derrotar a Francia, ¿no? Francia va a entregar territorios de Alsacia y Lorena y Guillermo I va a ser coronado como Kaiser.
Bien, pasamos a la siguiente unificación, que es la italiana, pero antes vamos a señalar cuáles eran los territorios que habían en Italia. Bueno, pues en primer lugar tenemos el Reino de las Dos Sicilias, que más o menos abarca pues este territorio que tenéis aquí. En segundo lugar tenemos los estados pontificios. Los tenemos aquí, que es donde residía el Papa. En tercer lugar tenemos el reino Piamonte-Cerdeña, pues esta parte de aquí y esta región de aquí. Y por último tenemos que destacar que el Imperio Austriaco pues controlaba Lombardía. Estas eran las principales regiones que tenían en lo que es hoy Italia. Bien, vamos ahora a destacar cuáles son los principales acontecimientos de la unificación italiana. En primer lugar, tenemos que la figura de Cavour va a ser, bueno, pues uno de los grandes líderes que va a liderar esta unificación. En primer lugar, tenemos la anexión de Lombardía, que se va a producir mediante una guerra contra Austria, en el que este territorio va a quedar controlada por el rey de Cerdeña, que era Víctor Manuel II. No obstante, la parte de Venecia va a seguir siendo de Austria. En segundo lugar, vamos a destacar estos dos momentos. La incorporación de las dos Sicilias, que es este territorio de aquí, en la que destaca la figura de Garibaldi y las camisas rojas. Al mismo tiempo, Parma, Módena, Toscana eh, van a votar su anexión a estos territorios que se están quedando bajo control de Víctor Manuel II. Por último, en el 61, Víctor Manuel va a ser declarado como rey de Italia. Quedaban por incorporar diferentes territorios, por ejemplo, la parte del Véneto, que se va a lograr, ya que Austria va a ser derrotada por Prusia y ahí en esa situación de debilidad, pues el territorio también se va a anexionar a lo que sería la futura Italia. Y por último, quedaba por incorporar Roma, que va a suceder en 1870, se incorporan los sentados pontificios y se va a designar como Roma como la capital de Italia. Y ahí terminaría el proceso de unificación. Os he puesto aquí en este cuadro los principales bueno, acontecimientos a modo de resumen. Entonces, de Italia, pues podemos destacar que el estado que lidera la unificación es el Piamonte, destaca Cavour y el jefe de estado va a ser Víctor Manuel. Bueno, tenemos aquí una serie también de hechos relevantes, como puede ser las principales batallas, Magenta y Solferino, países enemigos, Austria y el Papado, países aliados, Francia, y el año definitivo, de alguna manera, es el 1870. Y por último, el sistema político que se queda va a ser la monarquía parlamentaria. En Alemania, quien lo lidera es Bismarck, la figura principal va a ser Bismarck, el jefe de Estado resultante va a ser el Kaiser Guillermo I, batallas importantes va a ser la de Sadova y Sedan, y países enemigos tenemos Dinamarca, Austria y Francia. La unificación se termina cerrando en 1871 y lo que se impone es un imperio con sufragio universal masculino. El método, lo he dejado aquí, bueno, pues va a ser con diplomacia y guerra, en el caso de Italia, y en el caso de Alemania va a ser primero una unión económica, lo del Zollverein, y después conquistas militares. Por último, vamos a destacar principales figuras que van a ser importantes en esa unificación italiana. Bueno, pues tenemos a Víctor Manuel II, es este personaje de aquí, que será declarado rey de Italia. Tenemos a Carlo Benso, el conde de Cavour, pues uno de los líderes de esa unificación italiana. Tenemos a Garibaldi como líder de las camisas rojas, lo tenemos aquí. Tenemos a Carlos Alberto I, que era el padre de Víctor Manuel y que también, bueno, será una figura importante a la hora de elaborar una constitución. Y tenemos a Mazzini también como uno de los líderes ideológicos de esta revolución o esta unificación italiana. Y por último tenemos los protagonistas de la unificación alemana. Guillermo I, que será el Kaiser, el, el que quedará al gobierno de esa nueva Alemania. Bismarck como gran líder también de esta unificación y de militar, y Moltke también como otro de los mariscales de campo que tendrá también un papel importante en las diferentes victorias militares. Bueno, pues espero que con esta presentación hayan quedado claras las ideas principales. Muchas gracias.